A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Buenas noches. Atención, el Hospital Militar acaba de confirmar la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. La información con John López. John, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mire, pues el Hospital Militar Central hace unos minutos había informado sobre el crítico estado de salud del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien fue trasladado ayer a este hospital luego de sufrir un infarto en su sitio de reclusión. Hace unos segundos ya empieza a manejarse la información desde el Hospital Militar Central sobre la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Recordemos que él ayer sufrió un infarto en su celda en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Allí los uniformados que lo encontraron desmayado lo trajeron hasta este lugar, hasta el Hospital Militar, donde llegó sin signos vitales y fue necesario hacerle maniobras de reanimación. Después le practicaron una ecocardiografía donde se determinó un infarto agudo de miocardio. Luego fue trasladado a la sala de hemodinamia, donde se le realizó un cateterismo cardíaco y allí se confirmó la enfermedad coronaria severa. El último parte médico que había entregado el Hospital Militar sobre el estado de salud del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, decía lo siguiente: el Hospital Militar Central se permite informar sobre el estado de salud de Samuel Moreno Rojas, quien permanecía, en ese momento en unidad de cuidados intensivos, con problemas coronarios en manejo multidisciplinario. Decía muy claro el comunicado: persiste el estado muy crítico y con pronóstico de reservado, y hace pocos minutos se acaba de confirmar entonces la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, aquí en las instalaciones del Hospital Militar el Hospital Militar Central. Más adelante les estaremos ampliando la información sobre la noticia de este momento aquí en la ciudad de Bogotá, el fallecimiento del exalcalde Samuel Moreno. Atención, la Procuraduría suspendió por 3 meses al director de la SAE, Daniel Rojas. ¿Qué dice el ente disciplinario? Juan Carlos Giraldo, cuéntenos. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues esta decisión preliminar de la Procuraduría se basa en las irregularidades que presuntamente se habrían presentado en la venta de acciones de la empresa de acueducto y alcantarillado de la Costa Caribe AAA. De acuerdo con la Procuraduría, se deben investigar por qué la SAE vendió más del 82% o puso en venta el 82% de estas acciones cuando son acciones que pertenecen al Estado y que no se deberían poner en oferta. Por esta razón, la SAE acaba de abrir esta investigación y destituye preliminarmente por 3 meses, suspende al director de la SAE. De inmediato, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter señaló lo siguiente: mi solidaridad con Daniel, el que encontró la corrupción en la SAE y en la AAA. Ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en la SAE con los bienes del narcotráfico y en la AAA. En cuestión de minutos también se espera un pronunciamiento a profundidad de la Procuraduría sobre este tema. A continuación, todos los titulares de RTVC Noticias. Trascendental fallo judicial. La Corte Suprema dice que ayudar en el suicidio a una persona no configura el delito de homicidio. Los magistrados revisaron la condena a un hombre que ayudó a morir a una mujer. De 33 años de cárcel por homicidio, la pena pasó a 3 por ayuda al suicidio. Habló gerente del metro tras reunión entre el presidente y la alcaldesa. Dice que cambios para que la primera línea sea subterránea cuestan 15 billones de pesos. Narváez dice que el retraso de la obra, si la primera línea se hace subterránea, sería de 6 años. Asegura que por ahora el contrato avanza como está. El lunes a las 3 de la tarde, erradicación de la reforma a la salud. Tras reciente reunión se anunció que no se eliminarán las EPS. En regiones, alerta por más de 400 desplazados del Bajo Cauca y Chocó por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Fuerza Pública fue blanco de 2 hostigamientos en Corinto, Cauca. Integrantes de las disidencias de las FARC serían los responsables.
Comisionado de Paz explicó diferencias en negociaciones con bandas criminales y con otros grupos armados ilegales. Ya está en casa por cárcel Jorge Luis Alfonso López, luego de ser revocada su orden de libertad. La Iglesia Católica Colombiana reconoció casos de pederastia y pidió perdón a las víctimas. En Bogotá, más policía en el sistema Transmilenio para evitar inseguridad. Noticias del mundo. Sigue la lucha y el trabajo intenso de socorristas en medio de los escombros del terremoto de Turquía y Siria. Y en deportes, objetivo cumplido. La selección Colombia Sub-20 ya está en el Mundial y en los Panamericanos. Además, comenzó la cuarta fecha de la Liga Colombiana y les traemos la previa de un fin de semana de mucho fútbol. Y esperen oportunidades. Hay nuevos cursos digitales que ofrece el Ministerio de las TIC. Carlos Vives estrena el primer sencillo del que será su próximo disco, un homenaje a 30 años de clásicos de la provincia. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia emitió un trascendental fallo relacionado con ayudar a una persona que haya decidido quitarse la vida. Mateo, es la primera vez que los magistrados se pronuncian sobre esta conducta como un delito. Para la sentencia se había analizado el caso de un hombre que había sido condenado por suicidio, como es el caso. Juan Carlos Giraldo, adelante. Carolina, muy buenas noches. Pues la histórica decisión fue tomada en el caso de un habitante de calle quien fue contratado por una mujer para que le ayudara a morir. El caso sucedió en Manizales y el procesado fue condenado en primera instancia a 33 años por homicidio, pena que hoy tumbó la Corte al definir que el delito cometido fue ayuda al suicidio. En el año 2017, Jessica Caterina Aguirre Canchala, de 20 años, tomó la decisión de poner fin a su vida. El 26 de febrero de ese año buscó a Hernán Ramírez Carvajal, un habitante de la calle en Manizales, consumidor habitual de alucinógenos y una persona a quien no conocía. Según la investigación, a él le pidió colaboración para quitarse la vida a cambio de una suma de dinero. Ramírez Carvajal aceptó y acompañó a Jessica a un motel de paso. En dicho lugar, la señorita Jessica Caterina Aguirre Canchala perdió la vida y, de acuerdo a las pesquisas o a la teoría de la Fiscalía, se dice que ella pagó al señor Hernán Ramírez Carvajal para que éste le quitara la vida, recibió la suma de 140.000 pesos. Por estos hechos, en primera y en segunda instancia, Hernán Ramírez Carvajal fue condenado a 33 años de prisión. Sin embargo, ante la Corte, el abogado insistió en la revisión del caso, acudiendo a expertos forenses. Tenía una herida que era típica del suicida, que fue la que le causó la muerte. Y esta herida, pues medicina legal en últimas no pudo determinar bien si efectivamente quién fue el que causó o quién fue la persona que acabó con la vida de Jessica Caterina. En el caso, la Corte tuvo en cuenta las declaraciones del propio implicado. El arma apareció en la mano de ella, no sé de dónde la sacó, yo me la llevé, me pareció correcto cuando ella hizo esto. Ante las evidencias, la Corte revocó la sentencia. En ese caso, el procesado sería responsable solamente de ayuda al suicidio. Esta es la primera vez que un alto tribunal en Colombia se pronuncia sobre el delito de inducción al suicidio en un caso ya juzgado por homicidio. Habla el gerente de la empresa Metro de Bogotá tras la reunión entre el presidente y la alcaldesa Claudia López. Se refirió a los posibles plazos y sobrecostos de la obra. Katy Sánchez, usted tiene los detalles, cuéntenos qué dijo. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. RTVC Noticias habló con el gerente del metro, Leonidas Narváez. Aseguró que reconstruir la primera línea del metro desde la estación número 8 implicaría un retraso de 6 años. Adicionalmente, 15,3 billones adicionales para la construcción de esta obra. El gerente de la empresa Metro asegura que el contrato de la megaobra sigue como está. Nosotros nos mantenemos en la ejecución del contrato como está suscrito. La obra está, todo el proyecto está en una ejecución del orden del 19%, por encima de lo que estaba programado. Se refirió a las conclusiones de la reunión entre el presidente y la alcaldesa y explicó cómo será el funcionamiento de las mesas técnicas. Lo importante de la reunión ayer entre el presidente y la alcaldesa es el acercamiento que vamos a hacer en las mesas, tanto jurídica como técnica y financiera. Ahí se tendrá que evaluar
las circunstancias por las cuales se debe subterranizar, los efectos positivos o negativos de esa decisión. Dice el gerente que construir la primera línea subterránea tendría como consecuencias retraso y sobrecosto. Hay unos informes que pidió el señor presidente de la empresa china, en donde dice que hay unos valores mayores si se subterraniza, del orden de 15.3 billones de pesos, unos plazos adicionales casi de 6 años. Informó que dentro de año y medio estarían llegando los trenes para empezar a hacer las llamadas pruebas blancas, operaciones dentro del patio taller y sin pasajeros. Así, según el gerente, tener todo listo para la operación final en el año 2028. El lunes a las 3 de la tarde será radicada la reforma a la salud en un acto en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, encabezado por el presidente de la República. En la última reunión, el gobierno anunció que las EPS no se acaban. El encuentro entre 9 EPS y el gobierno dejó un resultado satisfactorio, pues a diferencia de lo anunciado antes, las EPS no serán eliminadas con la reestructuración del sistema de salud. El proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar sus objetos sociales. La decisión fue celebrada por las EPS del régimen contributivo, aunque saben que hay inquietudes que solo el documento final de la reforma podrá resolver. Habló de transformación y simplemente vamos a esperar a que salga el articulado, porque dejamos también una serie de dudas y de inquietudes sobre lo que puede ser el futuro del sistema de salud en Colombia. En medio de la coyuntura, el presidente estuvo reunido el martes con los directivos de la nueva EPS, entidad que tiene inversión del Estado, y concluyeron que tendrá un rol crucial en el cambio del sistema por ser una de las entidades con más capacidad en el país. El presidente anunció que el lunes 13 de febrero radicarán la reforma a la salud en el Congreso. Hay alerta por el paso descontrolado de migrantes por el tapón del Darién. Según la Defensoría del Pueblo, ya van más de 21.000 personas en este año. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El Defensor Nacional del Pueblo alertó sobre el incremento del flujo de migrantes por la selva del Darién hacia Panamá, pues en enero de 2022 cruzaron por esta zona más de 4.000 personas, mientras que en enero de 2023 fueron 21.307. Urge que las autoridades implementen acciones para atender a este grupo poblacional junto con las comunidades de tránsito y acogida, lo que significa establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes y trata de personas. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, hubo un hostigamiento, al parecer por disidentes de las FARC, a una estación de policía en Corinto, Cauca. Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos preparó el siguiente informe. Momentos de terror han vivido esta mañana los habitantes del municipio de Corinto, aquí en el departamento del Cauca, luego de que un grupo armado ilegal que delinque en la zona realizara un fuerte hostigamiento contra una unidad del ejército. Tenemos la información preliminar de un hostigamiento a la estación de policía. No tenemos hasta el momento reportes de afectaciones humanas ni materiales. Igualmente tenemos información de que en horas de la mañana hubo un ataque con una granada a un grupo del ejército. En el marco de esta acción violenta contra la fuerza pública, los organismos de seguridad del departamento del Cauca han dicho que van a reforzar los operativos para contrarrestar las acciones en contra de los organismos del Estado. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Más de 400 campesinos del Bajo Cauca buscan refugio en Medellín. Según las autoridades, el desplazamiento es consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona. Daniel Santa, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. Muy buenas noches. La mayoría de estos desplazados son oriundos de municipios como Turbo, Quibdó, Ituango, Briceño y Valdivia. William Vivas, personero de Medellín, manifestó que de estos 197 son hombres y 208 mujeres. Y encontramos que el municipio que más expulsa ciudadanos hacia Medellín es el municipio de Quibdó, del departamento del Chocó. Pero también se suma a esta cifra
subregiones del departamento de Antioquia, como la subregión del Urabá, la subregión del Bajo Cauca. Asesinatos, torturas, despojos de tierras, amenazas, extorsiones y acciones violentas contra la integridad sexual de las personas son algunos de los detonantes de este fenómeno. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Cerca de 500 trabajadores del sector petrolero en Arauca hicieron un plantón para exigir garantías de seguridad. Desde hace una semana reciben panfletos amenazantes de grupos armados ilegales. Carolina Díaz, periodista de Radio Nacional, con la información. David Amaya, presidente de la USO Regional Arauca, indicó que este plantón se realizó debido a la falta de garantías, ya que después de 15 días de conocerse un panfleto presuntamente del ELN donde amenaza a los trabajadores de Sierracol Energy, pues las autoridades no han brindado ningún tipo de respaldo. Son cerca de 5.000 los empleos en riesgo tras suspenderse varios trabajos en esta empresa. Nos tiene preocupados y con algo de incertidumbre es que después de 10 días no se logre establecer la veracidad de este instrumento. Prima por encima de cualquier interés económico la seguridad y la vida de todos nosotros los trabajadores, viéndose perjudicado el 90% de los trabajadores, el 10-15% del personal es el que está llevando a cabo las operaciones. Durante este plantón, que duró cerca de 3 horas, la Defensoría del Pueblo Seccional Arauca se comprometió con la USO a sostener una reunión más formal durante el fin de semana. Desde Arauquita, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El alto comisionado para la paz explicó cómo serán las conversaciones con los diferentes actores del conflicto. Habló sobre la paz urbana y dijo que los derechos de las víctimas no son negociables. La paz urbana en Colombia está a punto de iniciar su segunda fase. Las conversaciones se adelantan con grupos ilegales en Buenaventura y Medellín. Va a iniciarse en una segunda fase con un escenario de conversación que permita conocer cuál es el proyecto de ley que el gobierno presentará en el Congreso de la República para el desmonte de estas estructuras armadas. Sobre los acercamientos con grupos armados ilegales, explicó cómo serán las negociaciones de paz. El Estado Mayor Central de las FARC, como así se llaman, y la segunda Marquetalia FARC. Estos dos grupos armados de origen político tendrán un escenario de mesa de conversaciones hacia la paz. Por otro lado, los grupos denominados no rebeldes tendrán un proceso diferente. Con ellos se desarrollarán espacios de conversación sociojurídica. Las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada, que están cobijados bajo la directiva del Ministerio de Defensa como grupos sobre los cuales se aplica en su operación ofensiva por parte de las fuerzas militares el DIH. Sobre el inicio de la segunda fase de diálogos con el ELN, el alto comisionado afirmó que se centrarán en el cese al fuego bilateral y la participación ciudadana. Avanzan las investigaciones para esclarecer la muerte de 3 personas, entre ellas una menor de edad en la habitación de un inquilinato en Ibagué. Las cámaras de seguridad de la zona son clave para determinar si se trató de un homicidio. La policía narró la macabra escena donde hallaron los cadáveres de Sofía Barón y Ricardo Olaya, ambos de una misma familia. La menor tiene heridas con arma cortopunzante en el cuello y en la cara. El tío de la menor está amarrado de manos y tiene también unas heridas con arma cortopunzante en la parte del pecho. Las investigaciones hasta el momento arrojan que la tercera persona muerta podría haberse quitado la vida dadas las circunstancias en que fue encontrado. La tercera persona que en ese momento están haciendo la explosión, al parecer por las circunstancias en cuenta, pudo haber tomado un veneno. Los testimonios de personas que habitan la casa y las cámaras de seguridad del sector serán determinantes para esclarecer los hechos, aseguraron las autoridades. Equipos de rescate y la misma ciudadanía continúan en la incesante búsqueda de supervivientes entre los escombros dejados por el terremoto que golpeó a Siria y Turquía y que hasta el momento ha dejado alrededor de, escuchen esto, 23.000 muertos. Un paisaje de
desolación, dolor y abrumador silencio envuelve el ambiente de dos naciones llenas de personas que no pierden la esperanza de encontrar sobrevivientes. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo también estoy esperando a que saquen a mis hermanos de entre los escombros. No podemos irnos sin sacarlos y enterrarlos. Hasta el momento van más de 22.300 muertos y 80.700 heridos en lo que se ha catalogado como la tragedia más grande de los últimos años. Dolor. Perdimos 60 personas de nuestra familia, 60. ¿Qué puedo decir? Es la decisión de Dios. Han pasado 6 días, no podemos ver la luz del día. Encendemos fuego y esperamos afuera. La molestia entre los afectados crece, pues afirman que la respuesta de las autoridades no ha sido suficiente. Desafortunadamente, nuestro trabajo fue muy difícil, ya que el devastador efecto del sismo se esparció por 10 provincias y en un área de 500 kilómetros. La situación es compleja. Siria no ha podido recibir ayudas humanitarias debido a la guerra y las sanciones contra el régimen, y a organizaciones humanitarias les preocupa una eventual propagación del cólera. Fue nuevamente detenido Jorge Luis Alfonso López luego de toda la polémica que se dio por su libertad y su nombramiento como facilitador de paz. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Carolina, nuevamente buenas noches. Pues en las últimas horas el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, por solicitud del Gobierno Nacional, revocó la libertad que le había concedido al hijo de Enilce López, alias La Gata. Hasta su lugar de residencia llegó el IMPEC y nuevamente le hizo la reseña del detenido. Este es el momento en el que el director del IMPEC de la ciudad de Barranquilla llega a esta lujosa residencia a notificar a Luis Alfonso López que su libertad fue revocada. Aunque no se conocen imágenes del momento de la recaptura, a Alfonso López nuevamente le hicieron la reseña del detenido. La decisión del juzgado que otorgó la polémica libertad llegó a diferentes instancias, la última de ellas a la Procuraduría, en donde anunciaron investigaciones al respecto. Inexplicablemente, el funcionario optó por conceder la libertad de Alfonso López, otorgándole sin ningún asidero legal el tratamiento reservado a los miembros representantes o a los voceros de algún grupo armado ilegal con el que se estuviese adelantando proceso de paz o de sometimiento a la justicia. Pero además la Procuraduría señala que hay otra decisión, a su juicio también inexplicable. Para la Procuraduría, el juez asumió que debía suspender la aplicación de la pena que restringía la libertad de Jorge Luis Alfonso López, cuando es claro que en la resolución 075 de 2022, el Alto Comisionado para la Paz nunca hizo alusión al tema. Para el caso, además de la Procuraduría, la Fiscalía también abrió investigación por prevaricato y en las dos indagaciones fueron designados funcionarios de alto nivel. La Iglesia Católica se pronunció sobre los casos de pederastia en el país y pidió perdón a las víctimas de este flagelo, especialmente a los menores de edad. Indicaron que acompañarán a la justicia a esclarecer los casos denunciados. La Iglesia aseguró que todos los casos de pederastia y abuso sexual son catalogados como un crimen e indicaron que están realizando un acompañamiento psicológico y espiritual a las personas inmersas en estos hechos. Pedimos perdón a quienes han sufrido este flagelo y a todo nuestro pueblo. Según Monseñor Rueda, la Iglesia está tomando medidas para evitar nuevos casos de abuso sexual y aseguró que no tienen una cifra determinada. Obviamente decir alguna cifra en este momento sería de parte mía una irresponsabilidad, porque hay que distinguir entre casos ya definidos, casos cerrados, pero también casos abiertos. Las comunidades religiosas se pronunciaron sobre la posible eliminación del Código Penal del delito de incesto, según como está contemplado en la reforma carcelaria y penitenciaria. No está de acuerdo con estas posturas que jurídicamente pueden ser justificadas, pero que ética y moral y humanamente son insostenibles. De otro lado, indicaron que están promulgando la cultura del cuidado en todo el país para brindar apoyo a todos los niños, adolescentes y personas vulnerables. Durante el primer encuentro ciudadano por la paz en el Carmen de Bolívar, líderes sociales pidieron a los empresarios presentes en el evento invertir en el campo y las vías terciarias de la región. Yarima García, periodista de Radio Nacional, tiene los detalles. También han pedido al gobierno nacional mayor apoyo en asistencia técnica para los campesinos de la región montemariana. Con todos estos actores que están aquí, involucramos al gobierno nacional para que le invierta a estos municipios de los Montes de María, podemos combatir la hambruna en Colombia. Por su parte, Pedro Niño, quien es el director general de la Comisión Americana de Derechos Humanos, señaló la importancia de la inversión económica en la región de los Montes de María. La inversión de la empresa privada es determinante
clave para la solución a una situación de un conflicto que hace muchos años nos aqueja. En otras noticias, frente a la aparición de panfletos amenazantes contra la población en el Carmen de Bolívar, la Personería Municipal pedirá a las autoridades un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación. El director del IDU, Diego Sánchez, habló con RTVC Noticias sobre el avance de las obras en Bogotá, especialmente de las troncales alimentadoras del metro, Regiotram y también el corredor verde de la séptima. Katy Sánchez con los detalles. Katy. También tuvimos entrevista con el director del IDU, Diego Sánchez. Ha manifestado que está en un 21% las obras de alimentación de la primera línea del metro de Bogotá, como son la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali. Habló sobre el Regiotram de Occidente, el Regiotram del Norte y por supuesto sobre esa licitación que está a punto de sacarse a la luz del corredor verde de la séptima. Alimentadoras de la primera línea del metro, como la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, van en un 21% en su construcción. Estarían listas dentro de 2 años según el pronóstico del IDU. ¿En qué vamos? Vamos en un 21% de avance en los 9 grupos. Recuerden que dividimos todo el proyecto en 9 contratos. Cada contratista va con avances distintos. Hay unos que van mejor, hay unos que van casi en el 40% de avance, otros van apenas como en un 10%. De acuerdo con el cronograma de las obras viales de la Bogotá región, se espera que este año quede listo el proyecto Regiotram del Norte para licitar en el 2024, que conectaría con la segunda línea del metro subterránea. Obras muy impactantes, son obras de alto impacto que han generado lógicamente grandes inversiones. Estamos hablando de una inversión de 2.6 billones de pesos. Se refirió además a la licitación del corredor verde de la séptima, la vía más importante en los ámbitos histórico, cultural, económico y social de la ciudad y del centro de Colombia. Publicaremos los prepliegos hacia el 15 de marzo. Ese es el compromiso que hemos hecho hasta ahora para sacar adelante este proyecto. Ya los diseños están concluidos. Hay 3 proyectos importantes que son una iniciativa privada. La prolongación de la calle 63 hasta el municipio de Funza para conectar con la concesión de BISAP. La prolongación de la troncal de la calle 26 hasta el aeropuerto El Dorado. Conectar el Regiotram de Occidente con un ramal al aeropuerto. Volvemos al hospital militar. El IMPEC confirmó la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. John, adelante. Carolina, sí, mire, la noticia también fue confirmada por la directora del Hospital Militar de Colombia, Clara Galvis. Ella aseguró a los medios de comunicación que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, murió a las 6:30 de la tarde a causa de un shock refractario. Ese es el dictamen que entregó la directora del Hospital Militar de Colombia, Clara Galvis, confirmando así la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Otro dato que conocimos sobre la muerte del exalcalde es que al momento de su fallecimiento pues se encontraba rodeado de su familia, que llegó hasta aquí, hasta el Hospital Militar, a acompañarlo en sus últimos momentos de vida. También se conoció que su hermano Iván Moreno había solicitado una autorización a la Corte Suprema de Justicia para poder venir hasta este lugar a visitar a su hermano, solicitud que había sido pues concedida en los últimos minutos. Recordemos que el exalcalde, o mejor, Samuel Moreno, fue alcalde de la ciudad de Bogotá en el periodo entre el 2008 y el año 2011. Había comenzado su carrera política en 1982 como coordinador nacional de la juventud de la Alianza Nacional Popular. Miremos ahora un poco sobre el perfil y la carrera política de Samuel Moreno, que falleció hoy aquí en el Hospital Militar de Colombia. Samuel Gustavo Moreno Rojas nació en Miami, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1960, durante el exilio de sus padres y su abuelo, el general y expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Moreno fue político y titulado como abogado. Después de pasar varios periodos como senador de la República, fue elegido alcalde como candidato del Polo Democrático Alternativo para el periodo 2008-2011. El 3 de mayo de 2011, el procurador general de ese entonces, Alejandro Ordóñez, lo suspendió por un lapso de 3 meses por investigaciones en el escándalo de la contratación de varias obras públicas de la ciudad de Bogotá. Después de largas investigaciones, en marzo del año 2016, recibe su primera condena por interés indebido en contratos y cohecho. El 25 de enero de 2017, fue condenado a 19 años de cárcel por su participación en el carrusel de la contratación en la capital del país. Recordemos que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, había llegado a este lugar ayer luego de sufrir un infarto en su celda de reclusión en la Escuela de Carabineros.
y durante todo el día de hoy estaba en coma inducido. Eso nos había dicho, eran los dictámenes que entregaba el Hospital Militar de Colombia, que se encontraba pues también en una unidad de cuidados intensivos, y que confirmó también el hospital la muerte entonces del exalcalde Samuel Moreno a las 6:30 de la tarde. Compañeros, nosotros seguiremos aquí atentos a los nuevos reportes que entregue el Hospital Militar o más detalles sobre las causas de la muerte del exalcalde de Bogotá. Hoy entraron al aire 4 nuevas emisoras de paz en las regiones de Colombia. Las frecuencias, cuya puesta en marcha lidera RTBC Sistema de Medios Públicos, nacieron como parte de los acuerdos de La Habana. Una de esas nuevas frecuencias emite desde Fundación Magdalena, donde se encuentra Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. Adelante con más detalles. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues mire, todo el día ha sido de fiesta aquí en Fundación Magdalena. Ha habido invitados, música, mucha cultura y mucha historia también de nuestro país. Es un día muy importante para estas 4 regiones, para el Guaviare, para Nariño, para Caquetá y también para el Magdalena, que hoy cuentan con un nuevo espacio para hacerse escuchar y para poder visibilizar también las bondades que ellos quieren mostrar de sus territorios a través de la radio. Al ritmo del acordeón, la caja y la guacharaca se encendió a las 6 de la mañana el bombillo rojo de la señal de Al Aire. 4 nuevas emisoras de paz que ayudarán a reconstruir las regiones afectadas por la violencia. La idea es que no se vea como el municipio manchado de sangre, sino el municipio que pudo dejar esa sangre atrás y que hoy renace nuevamente. Angie, con 26 años, hace parte de la mesa de trabajo. Dice que a través de la radio las víctimas podrán drenar el dolor. Colombia no se quedó solamente en la guerra, sino que hay un avance, hay posibilidades, hay oportunidades para las víctimas. Es una programación que no viene impuesta de Bogotá o retransmitida desde Bogotá. Es programación descentralizada, producida por la gente de la región. El hecho de que se estén creando estas emisoras de paz garantiza de alguna manera que existan unos espacios seguros para los periodistas en Colombia. A través de los micrófonos de esta cabina buscan cambiarle el rostro a los territorios, reconstruir el tejido social con hilos tan fuertes como los de este telar. En la inauguración hubo diferentes personalidades, entre ellas la ministra de las TIC, quien presionó el botón que puso en marcha la emisora de paz, y en conversación con RTBC Noticias habló de la relevancia y el significado que tienen estas emisoras en territorios que han sido afectados por el conflicto armado. Es la oportunidad de expresar el libre pensamiento, de consolidar la paz total, de que todas las personas que quieran manifestarse puedan venir a la emisora y puedan manifestar su sentir, pero también puedan aportar y construir país. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también le envió un mensaje a las comunidades. Dijo que las emisoras de paz le devuelven la esperanza a los territorios. Todo este conjunto de emisoras, enlazarse, desarrollar también análisis de las situaciones locales y regionales, es una gran oportunidad para que el país y también el mundo conozca desde otro lugar lo que vive el país. Y ahora hablamos del acuerdo de paz, porque es que de allí es de donde surgen estas emisoras de paz. Son fruto del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana. Vamos a esta hora desde el punto de transmisión en la cabina de Radio Nacional con Daniela Caballero. Daniela, muy buenas noches. Efectivamente, Stephanie, la creación de las emisoras de paz hace parte de lo pactado en el numeral 6.5 del acuerdo final. Y en ese proceso es clave el sistema de medios públicos. Por eso esta noche nos acompaña Adriana Vázquez, gerente encargada de RTBC. Adriana, gracias por estar en RTBC Noticias. Queremos que nos diga cómo le ha cumplido el sistema de medios públicos al acuerdo de paz. Bueno, Daniela, hay que decir que el compromiso de RTBC según el acuerdo de paz es poner en funcionamiento 20 emisoras de paz para una fecha de cumplimiento del 2026. Estamos en el 2023 y hoy podemos decir que hemos puesto en funcionamiento 16 de esas 20 emisoras. Eso nos lleva a un cumplimiento del 80% de nuestro compromiso, pero además con la noticia que seguramente a final de este año 2023 o a más tardar a principios del 2024 tendremos en funcionamiento las 4 siguientes para haber cumplido
completamente con el compromiso que tiene RTBC como sistema de medios públicos. Una de las cosas más importantes en esta creación de las emisoras es llegar a esos territorios alejados. Por eso quisiera saber cuál es la importancia precisamente de que el sistema de medios públicos esté hoy aquí en Fundación Magdalena. Bueno, el sistema de medios públicos de RTBC es el que tiene mayor cubrimiento en todo el país. Estas emisoras nos permiten ampliar ese cubrimiento, pero además nos permite estar en un contacto directo con la ciudadanía para entender más de cerca cuáles son sus necesidades de información, entretenimiento, educación, contenidos que están requiriendo. Entonces, estar en Fundación es esa parte de la misionalidad que tiene RTBC y Sistema de Medios Públicos con Radio Nacional de crear esos contenidos para ayudar incluso a la construcción, a la formación ciudadana y a potencializar los compromisos que tenemos como sistema. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Pues importante recordarles que estas emisoras de paz sirven para darle voz a la comunidad, para que precisamente puedan contar esas historias que nos ayuden a conectar a las regiones con el centro del país. Sigan ustedes, compañeros, con más información. Continuamos con más información, gracias Daniela. La vicepresidenta Francia Márquez participó en la inauguración de la Feria Internacional del Libro en La Habana, donde Colombia, recordemos, es invitado de honor. La vicepresidenta envió un mensaje de agradecimiento al pueblo cubano por su aporte a la paz de Colombia. Las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez estuvieron cargadas de agradecimiento. Dijo que Cuba hace parte fundamental de la paz de Colombia. Cuba fue un testigo solidario de la escritura de un nuevo capítulo en nuestra historia. Recordó el apoyo recibido durante la firma de paz en 2016 y el constante acompañamiento en todos los intentos de paz del país. No puedo dejar de agradecer a la isla, a sus dirigentes y a su pueblo por haber sido la casa común para ese proceso y por su disposición de apoyar repetidamente su interés de la paz en nuestro país. Dijo que Cuba, África y Colombia deben trabajar juntos frente al cambio climático y la guerra desde la perspectiva de justicia climática, racial y de género. La Superintendencia de Salud impuso una medida cautelar a la ES Universitaria del Atlántico, ya que la unidad de hospitalización no cuenta con los recursos necesarios según el ente de control. Más noticias en el siguiente panorama. En Boretica, Antioquia, murió un minero y otros 2 más resultaron afectados por la inhalación de monóxido de carbono en un socavón ilegal. 15 encapuchados entraron a una cooperativa en Teorama, norte de Santander. Los hombres se llevaron 150 millones de pesos. Las autoridades investigan si estas personas pertenecen a algún grupo armado ilegal. Más de 5.000 hectáreas de cultivos y pastizales están afectados por las fuertes heladas y vendavales en el norte de Antioquia. Campesinos piden ayuda económica a las autoridades. La Fiscalía dispuso una comisión especial para esclarecer el homicidio de los 2 trabajadores del ingenio azucarero en Padilla, Cauca. El hecho ocurrió el pasado 6 de febrero. Con un falso paquete de bomba robaron un carro de valores en Soledad Atlántico. Al parecer, los ladrones amenazaron a los escoltas y se llevaron 2 tulas. Se desconoce el monto de dinero robado. Vamos con más noticias del mundo. En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió esta tarde a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva. A puerta cerrada, los mandatarios se reunieron para hablar, entre otras cosas, sobre cómo salvar la selva amazónica en su compromiso para trabajar contra el cambio climático. Biden expresó su apoyo a la democracia de Brasil. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y sus ministros hicieron su primer balance de gestión después de 2 meses en el poder en medio de una grave crisis social. La mandataria invitó a los opositores al diálogo. El siguiente es el reporte que nos envía Jimena Carrasco de TV Perú. ¿Cómo están? Y luego de 2 meses de gestión exactamente y en medio de una coyuntura complicada de conflictos sociales, la presidenta Dina Boluarte junto a su gabinete rindieron
dieron cuenta, se hicieron un balance exactamente de cómo va su gestión y anunciaron precisamente que ellos tienen el único interés de trabajar en medio de la calma y la paz social. Por eso es que ha exhortado nuevamente a la población a que pueda entrar a un diálogo en las diferentes mesas que ellos han aperturado en distintas regiones, pero también han exhortado al Congreso a que puedan tener esa voluntad política de adelantar las elecciones. Estamos viviendo en una democracia frágil, sí, nuestra democracia en el Perú. Creo que es la más frágil de Latinoamérica, pero está en los peruanos, está en nosotros. Fortalecer esa democracia, fortalecer nuestras instituciones y demostrarle al mundo entero que somos capaces de cambiar nuestra historia. En tanto, lo que ha señalado es precisamente que las puertas del Palacio de Gobierno están abiertas para todos aquellos que necesiten y quieran hablar con el Ejecutivo, pero sobre todo también han inyectado más de 900 millones de soles en inversión pública para de esta manera poder atender las demandas ciudadanas. Informó desde Lima, Perú, Ximena Carrasco para RTVC Colombia. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos como siempre desde la ciudad de Medellín. Nosotros aquí en RTVC Noticias seguimos conectando las regiones y las regiones son Colombia y estamos felices con la selección sub-20 que logró el objetivo de clasificarse al Mundial de Indonesia, al Mundial de la categoría y además también la clasificación a los Panamericanos. Por eso el profesor Héctor Cárdenas está feliz por lo que hicieron sus jugadores en este torneo que se disputó en nuestro país. Colombia entró a la cancha con los objetivos cumplidos porque este gol de Ecuador empató el juego ante Venezuela y con los 6 puntos que tenía se hizo inalcanzable en la tabla. Colombia estará en el Mundial y en los Juegos Panamericanos. Lo más importante era conseguir los objetivos que nos habíamos trazado. De los 3 creo que hoy se consiguen 2. Y para completar, Uruguay le ganó a Paraguay con este golazo de Luciano Rodríguez que reconfirmó la clasificación tricolor. Más allá de esa situación, Colombia quiso más, pero no le alcanzó. Queríamos disputar el partido, poder ganarlo, porque al final queríamos llevar hasta el día domingo esa ilusión de ser campeones. Ahora solo queda seguir trabajando porque en el Mundial habrá que completar la tarea que se inició. Yo creo que hoy me voy feliz con lo que estos jugadores nuevamente han hecho con el país. La última fecha definirá al campeón y al último clasificado. Por eso 2 partidos se jugarán a la misma hora. 4 de la tarde de este domingo en Techo se enfrentarán Ecuador y Paraguay, que esperan que Colombia le gane a Venezuela a la misma hora, pero en el Campín, y así tener posibilidad de conseguir el cuarto y último tiquete a Indonesia. A las 6:30, el título sudamericano lo definirán los 2 mejores equipos juveniles del continente, la sorprendente Uruguay y la siempre candidata selección de Brasil. Bueno, torneo que además se sigue jugando y todavía falta conocer al campeón. Pero nosotros seguimos hablando de Colombia, pero del fútbol de nuestro país, del rentado local, porque ya comenzó la 4ª fecha de nuestra liga con un pálido empate entre Junior de Barranquilla y Unión Magdalena. Millonarios vuelve a jugar después de 2 semanas de inactividad. Aquí en Antioquia tenemos clásico de verdes entre Atlético Nacional y Deportivo Cali y Once Caldas necesita sí o sí una victoria. Vamos a repasar cómo va a estar la jornada este fin de semana. Empate sin goles en el Metropolitano de Barranquilla y las expectativas de la hinchada juniorista nada que se cumplen. Pero bueno, hace parte del fútbol también, que a veces no entre. Desde que tengamos 8 o 9 situaciones de gol, eso quiere decir que en lo colectivo venimos haciendo las cosas bien. Y en el momento que entre, yo creo que se nos va a abrir la confianza. En Manizales los ánimos están caldeados. La hinchada del Blanco no quiere más a Diego Corredor y para calmar las aguas hay que ganar ante Águilas Doradas. Dependen de resultados y la única forma, es triste decirlo, la única forma de poder estar bien es ganando. Aunque el equipo dorado viene de una dosis de confianza tras la victoria ante Tolima y con una nueva incorporación, Darwin Andrade. Tendremos que no darles a ellos la posibilidad de asegurar el control del juego y tampoco permitir contras. Mientras que a Millonarios parece que se le agotaron los recursos para buscarle reemplazo a Daniel Ruiz previo a su partido ante Tolima. Yo no me voy a poner a buscar hoy cuando estoy a 12 días, a 13 días de una Copa Libertadores. ¿Entretenerme yo en algo que no tengo? No. En Medellín
Nacional enfrenta al Cali con motivación extra de ganar entre semana y también de recuperar la confianza de la hinchada verdolaga. El equipo va cogiendo cada vez más fuerza, cada vez se va encontrando más y esperamos seguir por esa victoria. La fecha 4 de la Liga Colombiana concluye el próximo martes con el duelo entre Santa Fe y Deportivo Pasto. Y hoy los saludo con este telón de fondo porque vamos a hablar de moda. Resulta que Chiara Ferragni, que es influencer, ayer apareció en el Festival de San Remo, que es un festival de música, con un vestido que emula la figura femenina absolutamente desnuda. Es un homenaje a Eva y además dio un discurso en el que censuraba la objetivación del cuerpo de la mujer y ahí esa idea de que todo el mundo puede opinar del cuerpo de uno menos uno. De hecho, hay una frase que se ha movido muy bien en todas las redes sociales que es: si uno se tapa mucho es monja y si uno se destapa es puta. ¿Cuántas veces la sociedad hace sentir culpables a las mujeres porque están trabajando y no con sus hijos? Prácticamente siempre. ¿Y cuándo le hace el mismo reclamo a los hombres? Nunca. Pues bueno, no es la primera vez que la moda sirve de consigna política. Quiero mostrarles un par de ejemplos. En el 2008, cuando estaban todas las luchas por los derechos LGBTI en el mundo y se estaba discutiendo el matrimonio igualitario y posteriormente la adopción para parejas del mismo sexo, en las pasarelas de Karl Lagerfeld aparecieron dos mujeres vestidas de novia con un niño adelante, como consigna de el amor es amor sin importar el género o el color. Y luego resulta que varios años después, en el 2017, en el Fashion Week de Nueva York, cuando estaba todo este lío de Donald Trump, en el que él quería expulsar a los inmigrantes, construir un muro con México, dos marcas de ready to wear. Acuérdense que en la moda existe la alta costura, que es esa ropa de diseñador impagable que nadie puede comprar, y la ropa de ready to wear, que es la ropa de calle, que es lo que todos nos ponemos. Entonces, en dos pasarelas de ready to wear, de dos marcas que se llaman Public School y otra que se llama Each for Other, hicieron un par de consignas en contra de esas declaraciones de Donald Trump. Una de esas marcas tenía una gorra que decía Make America New York, teniendo en cuenta que Nueva York es una ciudad a la que llegan todos los inmigrantes, que los neoyorquinos como tal no existen porque los neoyorquinos son árabes, son judíos, son latinos, son europeos, son de todas partes. Y la otra era una chaqueta que decía No wall between us, ninguna pared entre nosotros, por supuesto criticando esa idea del muro con México. Vamos a construir un gran muro fronterizo para detener la inmigración ilegal, para detener las pandillas y la violencia y detener el paso de las drogas. Esto es para que tengamos en cuenta que la moda sí tiene mucho de capricho, pero además tiene mucho de identidad y tiene mucho de política y de sociedad. Tras un mes de deslizamiento en Rosas, Cauca, los transportadores de carga reportaron que sus pérdidas ascienden a 350.000 millones de pesos. El gremio aseguró que por la imposibilidad de sacar la mercancía o por los largos recorridos que tienen que hacer para transportar alimentos y bienes necesarios, los fletes han aumentado en un 300%. El lucro cesante que tiene cada vehículo con todas las inversiones que se tienen, los bancos acosando para que se les pague. Todos los transportadores tenemos una crisis económica en este momento por esa vía. La Asociación de Camioneros de Nariño afirmó que cerca de 900 tractocamiones no lograron salir del departamento, mientras que otros 500 pasaron vacíos por la frontera con Ecuador, lo que se traduce en pérdidas. Con gran preocupación recibimos que tampoco le están haciendo la apertura a la vía antigua, donde tenían que mover toda la tierra que está deslizada sobre la Panamericana. Sobre la vía alterna como Depresión, La Sierra, Rosas, manifestaron que no está en las mejores condiciones y menos para vehículos de carga.
El gremio de los comerciantes entregó un balance negativo de las ventas durante el primer mes del año. Los sectores más afectados son vehículos, ferreterías, alimentos, motos y materiales de construcción. El gremio aseguró que la inflación, las altas tasas de interés, la desaceleración en la generación de empleo ya empiezan a pasar factura al sector y a los colombianos, que bajan inmediatamente sus niveles de consumo. Para el 72% de los empresarios consultados vieron disminuir sus ventas o por lo menos permanecer iguales frente a enero del año 2022. Tan solo el 28% reportó un leve incremento. También las expectativas empresariales están sufriendo un deterioro. Mientras que en el año pasado el 46% veía con optimismo el futuro, en este mes de enero del año que comienza, solamente el 27% lo ve con buenas expectativas. Fenalco señaló que por la situación que vive el gremio ya se han perdido cerca de 121.000 puestos de trabajo desde el pasado mes de diciembre. En 4.777 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un aumento de 35 pesos. A $1.74 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 35.000 pesos y llegó a 2.020.000 pesos. 13,9 billones de pesos sumaron las utilidades acumuladas de los bancos con corte a noviembre de 2022, lo que representó un crecimiento de 18,8% frente a 2021. 33.000 millones de pesos destinarán Ecopetrol y los ministerios de Ciencias y Minas para formular soluciones tecnológicas orientadas al desarrollo de energías renovables. Un juez de control de garantías emitió una nueva orden de captura en contra de los máximos cabecillas del Clan del Golfo como presuntos responsables de utilizar a menores de edad para realizar diversas conductas delictivas en el norte de Antioquia. Más noticias de Colombia en un minuto. La Superintendencia Financiera reveló que en noviembre de 2022 el saldo total de las deudas de los colombianos con los bancos llegó a 664,3 billones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 3,69%. La Fiscalía General de la Nación capturó al ciudadano ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán. El capturado es solicitado en extradición por una corte del Distrito del Sur de California en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. Una mujer quedó lesionada gravemente en su rostro luego de caer de un puente metálico de Transmilenio en el centro de Bogotá. La estructura del puente había sido vandalizada por delincuentes que hurtaron varias láminas del piso, lo que produjo que la mujer cayera al vacío. Cayó red narcotraficante señalada de enviar cocaína a Estados Unidos y México camuflada en equipajes y mercancía. 6 integrantes de esta organización conocida como The Key fueron capturados con fines de extradición. Noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al ejército derribar un objeto no identificado que sobrevolaba Alaska. Recordemos que recientemente el gobierno norteamericano también derribó el que catalogó como un globo espía y que pertenecía a China. Más hechos del día en el mundo a continuación. No para la violencia en Jerusalén. La embestida de este vehículo a un grupo de personas que esperaban en una parada de autobús dejó 2 personas muertas, entre las que se encuentra un menor de edad y un joven aproximado de 20 años y varios heridos. El atacante de 31 años fue identificado y murió en el lugar luego de que una persona accionara su arma contra él. Según la policía, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó este hecho como un ataque terrorista y ordenó reforzar la seguridad. Renunció el diputado serbio del Partido Socialista Zvonimir Stević, que fue descubierto viendo pornografía en su celular en medio de un debate en el Parlamento. La sesión en la que participaba el presidente del país estaba centrada en el conflicto con Kosovo. El ministro de Relaciones Exteriores rechazó lo ocurrido. Nuevos ataques con misiles rusos dañaron la infraestructura energética de varias zonas en el occidente, oriente y el centro de Ucrania. Zaporilla y Kharkiv son las ciudades que han registrado la mayoría de daños desde inicios de la invasión, según el gobierno ucraniano.
2 de los misiles habrían atravesado espacio aéreo de Moldavia y Rumania. Este nuevo ataque masivo se produjo en medio de la agenda diplomática del presidente Volodymyr Zelensky ante el Parlamento Europeo pidiendo armamento. El mandatario calificó el ataque como un desafío para la OTAN. Llegamos a oportunidades. Atentos porque el Ministerio de las TIC tiene cursos condonables en áreas digitales. Acá les contamos cómo inscribirse. En oportunidades de cursos condonables, vaya a la página mintic.gov.co. Desliza hasta abajo en la sección convocatorias y de clic en Ministerio TIC. Abre 7,000 cupos. Lea con atención la descripción y requisitos como ser colombiano mayor de edad y tener título de bachiller, entre otros. Atentos, son más de 1,545 cursos en plataformas digitales. Tenga presente que para acceder a la condonación del 100% del curso debe finalizar con éxito el programa. De clic en el enlace de inscripción y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Es momento de hablar de los nuestros por el mundo, porque Hamilton Campas, el jugador que pasó por Deportes Tolima, se convierte en nuevo jugador de Rosario Central de Argentina. El volante llega a este equipo después de haber estado 1 año y medio en Gremio de Brasil, en donde aprendió muchísimas cosas, pero en donde entonces arriba ahora Argentina para estar a préstamo hasta el 2023. Con esta información nosotros comenzamos este repaso por el fútbol mundial. En entrevista con uno de los grandes medios de Inglaterra, Luis Díaz dice estar ansioso por su regreso a las canchas y espera poder hacerlo para un partido muy especial. Esperemos un poco a ver cuándo puedo volver al campo. Si es en el Bernabéu no habrá preocupaciones. La idea es volver para ayudar al equipo y a todos mis compañeros. Así que quiero volver y tener una buena segunda parte de la temporada. El delantero colombiano sigue en recuperación tras una lesión en sus ligamentos. FIFA anunció a los finalistas a los premios The Best. Karim Benzema, Lionel Messi y Kylian Mbappé son los elegidos para llevarse el máximo reconocimiento de la temporada al mejor jugador del año. En la rama femenina, Beth Mead, Alexia Putellas y Alex Morgan son las nominadas. Ancelotti, Scaloni y Guardiola pelean por el título al mejor entrenador del 2022. Y hablando del Mr. Ancelotti, tras los rumores de una posible llegada al mando de la selección brasileña, la Federación de Fútbol de ese país negó cualquier contacto con el estratega italiano, afirmando además que siguen en la búsqueda y que el nombre del nuevo técnico de la Canariña se dará a conocer cuando sea oportuno. Doy la bienvenida de nuevo con La Casa en el Aire, porque hoy es viernes y no podía quedarnos por fuera nuestro relato retro de la semana, pero hoy tiene actualización porque vamos a hablar de Rafael Escalona y Carlos Vives, que tiene una nueva canción, pero como primero fue lunes que martes, arrancamos por Escalona. Escalona fue juglar vallenato, lo que quiere decir que todas sus canciones contaban historias, a veces propias, a veces de otra persona. Para la muestra esta canción, que es La Casa en el Aire, que compuso cuando nació Ada Luz, su primera hija, su primogénita, y él quería contarle al mundo. Gracias a las canciones sabemos que su esposa se llamaba Maye, que estudió en el liceo, todas las cosas eran absolutamente verdad y él las iba cantando. Pues resulta que hay otro par de canciones de las que quiero mostrarles y contarles de dónde vienen. Por ejemplo, cuando él estaba estudiando interno en el liceo, comenzó a enfermarse, se puso muy flaco y de hecho dicen sus amigos y las profesoras que en ese tiempo le dieron clases que no pudo terminar el año. Y según Escalona era porque no comía igual de bien que en la casa. Así que compuso una canción para eso. Les voy a mostrar un fragmento de un documental de Señal Colombia que se llama Escalona Amigo, en el que nos cuentan esa historia. Con mis noticias le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parece un fideo. Y se la
siempre estaba escribiendo a mi mamá. En esa época no había teléfono, sino que siempre estaba escribiendo que le mandara dulces, que le mandara comida. Y hay otra canción que se llama Juana Arias. Juana Arias tenía una nieta a la que crió y a la que consintió toda la vida. Y un buen día, cuando Juana ya estaba muy vieja y su nieta ya estaba adulta, se fue con un amor que tenía en un camión. Y dicen que la señora se enloqueció por completo. Así fue como Escalona compuso esa canción que dice Tranquilízate, Juana Arias. Escuchemos otra vez un fragmento del documental de Señal Colombia en el que hacen alusión a esto que les estoy diciendo. Una señora patillolera, muy elegante, vestida de negro. Entonces esa vieja se quiso morir, se volvió loca porque su nieta, bien querida, bien consentida, su pechichona, un dueño de carro cargó con ella. Y ahora sí lo vamos a actualizar. Resulta que Carlos Vives, que comenzó su carrera con un disco que se llama Clásicos de la Provincia, en el que cantaba vallenatos de Rafael Escalona, está cumpliendo 30 años con ese disco y va a lanzar un nuevo álbum para celebrar ese aniversario. Resulta que el primer sencillo se llama La Historia y es una canción que él hizo en homenaje a Escalona. En ese video que ustedes están viendo aquí está Carlos Vives cantando en Fundación durante la despedida que le hicieron a Escalona. Y no siendo más, ahora sí me despido y los dejo con la canción de Carlos Vives. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Musiquita de Carlos Vives para terminar esta emisión de viernes. ¿Cómo le parece, Cabina? A mí me encanta Apenas. Carlos Vives. Carito, por ejemplo. Carito, mi canción favorita, por supuesto. Y bueno, así terminamos la emisión central. Por supuesto, los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Y mañana la cita, recuerden, es a las 7 de la noche en RTVC Noticias con nuestro equipo del fin de semana, así que los esperamos.